Y la segunda pregunta que decía, observando el contexto actual de la sociedad chilena, ¿qué otros indicadores incluirían para medir la pobreza y la desigualdad? ¿Ya? Entonces esta era era la actividad uno, que va a ser el 25% de su nota del módulo 4, y esto era, ver el video, que igual lo vimos en clase y empezamos la actividad en clase, y responder esa, bueno, entonces la idea ahora es como generar la retroalimentación de la clase pasada. Si el profesor Iván quiere comenzar. Ya. Bueno, nuevamente, ¿no es cierto?, los saludo a todos y a todas, esperando que se encuentren bien. Sí, chicos y chicas, la idea con la pregunta o con las preguntas que nosotros realizamos la clase pasada, tenía que ver con dos formas de argumentar, de proponer ya respuestas. Recuerden un poco a través de la pauta que vimos hace unos minutos, desde qué manera cada uno se posiciona para entregar, primero, ¿no es cierto?, la primera pregunta, la opinión, ¿ya? Y en la segunda, ¿qué elementos, ¿no es cierto?, qué elementos de juicio se incluían a través de lo que ustedes consideraban otros indicadores para medir pobreza, ¿ya? Entonces, en este sentido, las preguntas eran bastante acotadas y pedían mucho de la reflexión personal, de las opiniones propias. Pobreza en Chile, ¿la gente es pobre porque quiere? Alguien podría decir perfectamente, sí, ¿ya? Y podría, ¿no es cierto?, entregarnos una cantidad de justificaciones o de opiniones respecto a eso, ¿ya? Nosotros estamos bastante claros a través de lo que vimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, lo que vimos en el video, lo que vimos en la infografía, que decir que sí es bastante arriesgado, considerando que la pobreza tiene varias dimensiones, ¿ya? Tiene varias dimensiones. Entonces, considerar que alguien es pobre solo por el hecho, ¿no es cierto?, de querer ser pobre, dejaría afuera un montón de otras dimensiones, ¿ya? Un montón de otros indicadores que nosotros analizamos, ¿ya? Ahí podríamos decir, ¿no es cierto?, es solo uno, que sería como la voluntad de una persona para querer salir de la pobreza. Según lo que nosotros vimos, esa voluntad en muchos casos no sería suficiente. ¿Ya? No sería suficiente el solo hecho, ¿no es cierto?, como se dice en Chile, de ser empeñoso, ¿no es cierto?, porque en realidad la pobreza es multidimensional y tiene demasiados, ¿no es cierto?, demasiados factores, ¿ya?, que considerar para poder reducirla solo a un tema de voluntad o de querer, ¿ya? Entonces, como les digo, en ese sentido, la idea iba por ese lado. En la segunda pregunta, ya nosotros vimos en el video y también vimos en la infografía que existían diferentes formas, según diferentes instituciones, ¿ya?, para medir o considerar la pobreza, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, de lo que consideraba, ¿no es cierto?, el Fondo Mundial, ¿no es cierto?, que hablaba, por ejemplo, de los $2 diarios, ¿no es cierto?, para vivir bajo la línea de la pobreza, ¿ya? También hablamos de el coeficiente de Gini, ¿ya? El coeficiente de Gini, que era esta medición que se hacía a través de la desigualdad, ¿ya? Es decir, en aquellos países, aquellos estados donde un país, ¿no es cierto?, era enteramente desigual, ¿no es cierto?, con una gran cantidad de desigualdad entre ricos y pobres, ¿ya? Y consideramos también, ¿no es cierto?, otro elemento, ¿no es cierto?, para entender la pobreza, que tenía que ver con principalmente el acceso o la satisfacción de las necesidades, ¿ya? Recuerden que el video decía que era diferente ser pobre, según, ¿no es cierto?, mediciones que se pudieran hacer en países desarrollados o países en subdesarrollo. Entonces, a través de todos estos antecedentes,
la idea es que ustedes pudieran también decir, argumentar, qué otros indicadores también incluirían para medir pobreza. Ya, por ejemplo, uno es la desigualdad, es decir, entre los países más ricos o los sectores más ricos y más pobres. Acá tenemos también tres dimensiones de la pobreza que tenían que ver con salud, educación y calidad de vida. ¿Ya? Y también, por ejemplo, lo que habíamos hablado anteriormente, el ingreso, ¿ya? El ingreso per cápita. O en realidad, ¿no es cierto?, el ingreso en dólares bajo una línea. Yo recuerdo que la clase pasada también les dije, hay otros elementos que podemos considerar para otros elementos o otros indicadores que podemos considerar para el análisis de un país pobre o rico o en vías de desarrollo o subdesarrollado, que tenía que ver como el acceso a la justicia, la equidad de género, ¿ya? Elementos que tenía que ver, por ejemplo, como los niveles de educación, ¿cierto? Pero hablando, ¿no es cierto?, ya no solo de alfabetizar a la población, sino que el acceso a la educación superior, por ejemplo, ¿ya? O la calidad en esa educación. Entonces, había varios elementos más que también podíamos considerar para que un grupo sea considerado o no, o en vías de desarrollo o subdesarrollado. Entonces, esa era la idea de estas dos preguntas. Como le señalaba recién, ¿no es cierto?, la profesora, tenían que contestarla a través del IRMI, ¿ya? Tenían que contestarla a través del IRMI, y ahí la idea era subir estas dos respuestas. Muchos de ustedes ya lo han realizado. También invito a los que no lo hayan hecho a contestarlas, ya a contestarlas. Tenemos ahí ya los indicadores más o menos de cómo se va a evaluar, ¿ya? Entrega claridad en esta idea, en las preguntas y los aportes propios, ¿ya? Es un poco por mi parte. Bueno, y en filosofía nosotros vimos la distinción que nos planteaban entre la opinión y la verdad, ¿ya? O sea, ustedes saben que la filosofía busca la verdad. Bueno, la verdad es el conocimiento como de manera certera, ¿ya? Es el camino de la certeza que acompaña la verdad, ¿ya? Y esto tiene que ver con el conocimiento racional, ¿ya? Y yo les expliqué el tema del mundo de las ideas y el mundo sensible. Nosotros tenemos ideas acerca de algo que está como en nuestro cerebro y también tenemos como el mundo sensible, que es lo real. Yo estoy aquí enfrente de un computador, pero también tengo una idea de lo que es un computador sin necesidad de conocer o imaginarme realmente un computador como de hecho, ¿ya? Entonces vimos como esa distinción y también el tema de la opinión, que es una creencia que puede estar sometida a la discusión, a la duda, ¿ya? Y según los antiguos, o particularmente según Platón, es un conocimiento inseguro. Entonces eso es lo que vimos como en filosofía, son los contenidos, la distinción entre la opinión, que es la creencia, y la verdad como el camino por la búsqueda del conocimiento y de las cosas certeras y claras y distintas, como diría Descartes. Bien, entonces, contenido súper sencillo, lo que vimos la semana pasada, y por eso eran las dos preguntas. La pregunta primera era como la opinión, hicieron un poco de polémica también ahí, como porque siempre en Chile, no sé, años anteriores, cuando se estaba pidiendo por el tema de la educación pública, no, es que la meritocracia. La meritocracia. Bueno, esa es la lógica de como ciertos lugares políticos que dicen, no, es que los pobres son pobres. No lo dicen, cierto, sí, pero claramente ese pensamiento horrible está en su cerebrito, como en la lógica de la meritocracia. Bien, eso es por mi parte la distinción de filosofía y, perdón, de opinión y verdad. Entonces damos inicio a esta clase. Creo que
No sé si tienen alguna consulta o duda con respecto a los conceptos que revisamos la semana pasada, con respecto a los indicadores. ¿Qué es un indicador? ¿Ya? Porque por ahí anduve leyendo algunas respuestas y creo, no sé si todos están tan claros acerca de lo que entienden por indicador. ¿Ya? Leí por ahí algunas respuestas que, claro, un indicador es una medición, un criterio estándar. ¿Ya? Entonces, comprender eso y que una opinión es una creencia y se entiende la verdad como un hecho o un criterio, por ejemplo, nos ayuda a buscar un cierto conocimiento que sea real y que sea infalible, como que sea concreto. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a eso. ¿No? Bien. Sí, es importante lo que dice Vivian, principalmente porque recuerden que ahí en la información que nosotros vimos respecto al tema de la pobreza, había indicadores o criterios establecidos, ¿ya? Estaban los que tenían que ver con lo económico, es decir, es así, persona, ¿no es cierto?, gana menos de, su ingreso es menos de $2 diarios, está bajo la línea de la pobreza, ¿ya? Eh, Persona, no tiene acceso a, por ejemplo, red de saneamiento alcantarillado, ¿ya? Su hogar, ¿no es cierto?, no tiene conexión a luz eléctrica, pobreza, ¿ya? Una persona no tiene acceso a comida, a nutrición, ¿no es cierto?, a alimentos, pobreza. Entonces son como elementos que uno podría señalar criterios. Es como, ya sabes que una persona se puede considerar que vive bajo la línea de la pobreza o en pobreza, según esto. Pertenezco al porcentaje de la población que gana menos en relación a los que ganan más, es decir, en la brecha, en la desigualdad, pobreza. Entonces eso era como un poco lo que buscaba. Por eso yo les decía, ¿qué otras cosas yo también agregaría para considerar que alguien está, ¿no es cierto?, bajo esta línea de la pobreza o en condición, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad o precariedad, ¿ya? Eso era como un poco la idea. Entonces, por eso es bueno interesante, ¿no es cierto?, la reflexión o el énfasis que da Vivian, en que, claro, es que yo tengo como que señalar elementos, ¿no es cierto?, que vayan como considerando o configurando, por ejemplo, yo le digo a ustedes, ya saben que los llaman en el futuro a ser parte del gobierno, listo. Ministro de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, Hacienda, Economía. Bueno, tenemos que diseñar políticas públicas para ir hacia los sectores más desposeídos del país, del Estado, o que vivían dentro del Estado. ¿Cómo? ¿Cómo? De hecho, es un tema bastante polémico. Recuerden que hemos tenido un montón de discusiones respecto a la entrega de a los bonos, ¿no es cierto?, por el problema de la pandemia. De aquí para abajo, ¿no es cierto?, se considera que pueden, ¿no es cierto?, tener acceso a los bonos del Estado. Y de ahí para arriba no. ¿Qué hace eso? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, son las políticas públicas y los criterios, la aplicación de criterios, ¿ya?, de indicadores. Aplicamos indicadores para considerar que esta población, ¿no es cierto?, se habla de los quintiles, ¿no es cierto? Y de hecho ustedes mismos lo van a vivir, lo vivimos cuando se pide acceso a la educación superior. Gratuidad para algunos, becas para otros, y para otros, nada. Entonces, por eso les digo que el tema de cómo medir esto, ya nosotros hablamos de pobreza como fenómeno, pero podemos hablar perfectamente, cambiar el nombre de pobreza por desigualdad, ¿no es cierto?, ingreso económico, condición socioeconómica, ¿ya? Entonces, esa era un poco la idea.
Bien, chiquillos. Entonces, ya les mencioné acerca de la pauta de evaluación, ¿ya? Los dos elementos y el tema de los puntajes. Bajo, medio alto y alto, ¿ya? Es una evaluación, una pauta de evaluación súper breve. Ya, acá está la fecha de las clases en línea. Hoy día nos encontramos en la clase número 2 del módulo 4, ¿ya? Donde hoy día tienen que realizar la entrega de la primera actividad. El próximo jueves 3 de septiembre vamos a dar inicio a la segunda actividad que va a ser con la misma modalidad de la semana pasada, ¿ya? Vamos a ver un video, vamos a leer un texto y un par de preguntas, las responden en Learning. Y la clase número 4 que ya es como la síntesis de la unidad y el cierre, ¿ya? Que tienen que hacer entrega de esta segunda actividad. Siempre va a ser a través del mismo link, de este mismo enlace, durante hasta el fin de los tiempos. ¿Bien? No vamos a cambiar de link. Así que eso es súper importante porque no estén como preocupados. O sea, pues lo pueden guardar como marcador o acá. Y también se va a mantener el horario, que eso es súper importante que sepan, ¿ya? Jueves a las 10 de la mañana, ¿ya? Y bueno, algo como en particular, la semana del jueves 17 de septiembre no vamos a tener clase, ¿bien? Eso es súper importante que sepan, tampoco se va a enviar material ni nada esa semana, ¿correcto? Y el cierre del módulo es el viernes 11, ¿ya? Entonces también para que tengan eso en consideración con las otras asignaturas, ¿bien? Bien, ahora, ya, ¿qué vamos a trabajar en filosofía? Vamos a trabajar el... Y también vamos a dar estas dos ideas, ¿ya? ¿Qué es la verdad? Y podemos acceder a la verdad, entendiendo la verdad como el conocimiento, ¿bien? ¿Qué es la epistemología? La epistemología es una como de las tareas, teorías más importantes de la filosofía, ¿ya? Que es la teoría del conocimiento. Ok, ya Fernando. Igual después puedes revisar el video en YouTube, ¿ya? Y ahí queda con audio bastante decente, ¿bien? ¿Qué es la epistemología? La teoría del conocimiento que se pregunta, bueno, parte con dos preguntas. ¿Qué es el conocimiento y qué podemos conocer? Y luego nos surge otra pregunta de cómo sabemos que conocemos, ¿ya? En el discurso del método de René Descartes, él cuenta como la historia de cómo conocemos, que se empieza a dudar y empieza a generar un método, e intenta hacer un método que sea seguro e infalible. Entonces él plantea que, claro, que cómo nosotros podemos estar seguros de lo que sabemos en la lógica de que, por ejemplo, nuestros sentidos nos engañan, ¿ya? Nuestros sentidos nos engañan. Entonces él dice, como, bueno, esto es como un súper resumen de lo que plantea ese libro, nos dice, ya, pero ¿cómo puedo hacer yo un método que sea 100% seguro, que yo puedo confiar en él? Bueno, nosotros en el seminario de filosofía revisamos algunos métodos de la filosofía, ¿ya? La lógica, por ejemplo, se puede considerar como un método seguro, ¿ya? Porque es un método racional que nos ayuda a seguir ciertos pasos y decir, ok, esto es real, esto no es real, esto es correcto, esto es incorrecto, ¿ya? Entonces, esta es la idea de la epistemología, se dedica a generar métodos, criterios, estándares para poder definir si un conocimiento es absolutamente como a prueba de fuego, como por decirlo de alguna manera, o no. Bien, entonces de eso se trata la epistemología y la teoría del conocimiento. ¿Ya? Los métodos científicos y métodos están basados en la epistemología, están basados en la lógica, en el razonamiento. Bien, entonces de eso se trata
la epistemología. Las 3 preguntas: ¿qué es el conocimiento? Intentar definir qué es el conocimiento. Es como la misión comando de la epistemología. Y otra misión es qué podemos conocer, qué podemos realmente conocer. Y lo otro es cómo sabemos que conocemos también. Entonces esos son como los 3 tópicos que trata la epistemología. Y acá, ¿qué es la verdad? Entendido como qué es el conocimiento y cómo podemos acceder a la verdad. ¿Ya? Acá dice, en el cómo podemos acceder a la verdad, es la tarea central de la ciencia y la filosofía es la búsqueda de la verdad. ¿Ya? Ustedes, como bien saben, la primera clase que les dije, ¿y qué significa filosofía? Filo significa amor y Sofía era la diosa griega de la sabiduría, filosofía. Entonces, ¿qué nos da? Amor a la sabiduría. ¿Y cuál es un sinónimo de sabiduría? Conocimiento. ¿Ya? Entonces, siempre es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del conocimiento real. ¿Ya? ¿Y se puede conocer la verdad? ¿Ya? ¿Se puede conocer el conocimiento y cómo accedemos a ella? Ya. Bueno, esas son como de las preguntas que reflexiona e intenta responder esta área de la filosofía que es la epistemología. Bien. Y acá, ¿qué es la verdad? ¿Ya? Como les dije anteriormente, el objetivo del conocimiento es obtener resultados verdaderos. ¿Ya? Y el problema acá es cómo definir, y es problemático determinar cómo llegar a esa seguridad y decir, no, sí, esto es un conocimiento verdadero. Porque claro, el tiempo, las circunstancias pueden modificar. Entonces, bueno, todos los autores, filósofos, como que han pensado, sobrepensado y reflexionado al respecto de esto. ¿Ya? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo no real? ¿Cómo sabemos que esto es seguro? Y de esta manera van generando métodos y estrategias y pasos para poder concluir, ¿ya? La lógica es algo, por ejemplo, en un ejercicio. Ustedes me dicen una frase, yo lo puedo formalizar, hago unos ejercicios y puedo decir, ok, esto es válido, esto no es válido. Y también genera como un enlace de muchas posibilidades donde me dicen sí, si cambian ciertas condiciones puede ser que no siempre es válido, pero no habla siempre de la verdad o de la falsedad. A veces habla de la validez y de la no validez. ¿Ya? Por ejemplo, cuando veíamos como en los módulos anteriores acerca de los argumentos, yo puedo definir, ok, este argumento es válido, este argumento no es válido. ¿Ya? Cuando identifico, por ejemplo, falacias, yo puedo decir, ah, dijo una falacia, su argumento no es válido, es sola falaz, falaz y no es válido. ¿Es persuasivo? Sí. ¿Cumple los objetivos de los argumentos? Sí. ¿Cumple como el objetivo de la persuasión y convencer al otro? Sí, por supuesto. ¿Pero es válido? No. ¿Ya? Entonces, ahí un poco el tema con respecto al conocimiento, los criterios que se utilizan para decir que algo es verdadero y qué es la verdad. Bien, ¿tienen alguna duda de lo que se trata la filosofía, la epistemología, de lo que intenta conocer o explicar o estudiar y la distinción en la verdad y cómo podemos acceder a la verdad? ¿Ya? Porque aquí como la gran tarea de esto es generar criterios para poder acceder al conocimiento. Por ejemplo, acá está el vínculo con educación ciudadana. La filosofía y la epistemología intenta tener criterios y métodos. ¿Ya? Estas líneas de pobreza se miden a través de criterios y métodos que de alguna manera tienen que tener un cierto como concordancia con la realidad. Bien, si tienen alguna duda o consulta, entendieron lo que el objetivo de la epistemología y como este acceso a la verdad y de lo que intenta hacer. No los leo, no los escucho. Todos me escucharon bien, ¿cierto?
Yo sí. Bien, Perfecto. ¿Sí me escucharon bien o sí tienen dudas? todo bien. Bien. Entonces, eso con respecto a la epistemología, ¿ya? ¿Cómo sabemos el conocimiento y qué podemos conocer? Generar teorías y avanzar. Bien, eso por mi parte. Ya. Entonces, obviamente que en concordancia con lo que acabamos de escuchar, encontramos o hacemos referencia a lo que habíamos señalado, el tema de los indicadores, criterios por los cuales podemos acceder a entender aquellas sociedades que han dejado atrás, ¿no es cierto?, la pobreza o el subdesarrollo. Siempre cuando nosotros hablamos de estados exitosos que han superado la pobreza, ya que han dado el salto al desarrollo, siempre, obviamente, que pensamos, nosotros desde Latinoamérica, en los países nórdicos. ¿Ya? Entonces, ahí nos llevamos a hacer estas preguntas. ¿Qué hace o cuáles son las condiciones de vida de los países nórdicos, ¿ya?, que o que se consideran a través de todos los indicadores como países con altos estándares de desarrollo y de calidad de vida? Eh, ¿Y por qué a nosotros no? ¿Ya? Entonces, vamos a hablar, ¿ya? Vamos a hablar, ahí, ¿no es cierto? Estamos viendo un mapa, ¿ya? Un mapa que habla del índice de desarrollo humano. ¿Ya? De ahí vamos a reflexionar sobre, ahí está, ¿no es cierto?, sobre este indicador, el índice de desarrollo humano, o IDH, que también considera tres grandes criterios, ¿ya? La esperanza de vida al nacer, es decir, cuánto vivirá una persona desde que nace, ¿no es cierto? ¿Cuántos años vivirá? La longevidad. Si nosotros pensamos en países desarrollados, las personas viven mucho. Son sociedades que alcanzan, sus ciudadanos alcanzan muchos años, ¿no es cierto? Su esperanza de vida, 80 años o más, ¿ya? El segundo indicador, el nivel educativo, ¿ya? No solo el acceso, sino que también en la calidad, en cómo incluso ese país logra generar conocimiento. Y el último indicador, ¿no es cierto?, el Producto Interno Bruto, ¿ya? El Producto Interno Bruto, como ya lo hemos visto en clase anterior y cuando hablamos, ¿no es cierto?, un poco de economía, tiene que ver con este indicador, de este macroindicador, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la cantidad de recursos transferidos, ¿no es cierto?, en recursos fiscales, ¿ya? Es decir, todo lo que podríamos decir se vende, se compra y todo lo que el país produce en sí, ¿no es cierto?, dentro de un determinado tiempo, ¿ya? Ese Producto Interno Bruto, ¿ya?, que Chile, ¿no es cierto?, lo ha mantenido buenos estándares. También hay que, obviamente, como hablábamos la clase pasada, traducirlo en desarrollo. Puede haber un indicador de un Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, muy alto, pero tiene que ver también con estos otros indicadores como esperanza de vida a nivel educativo. Entonces, el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, es, podríamos decir, un nuevo indicador que se suma a los que habíamos conversado la clase anteriores para determinar el grado de desarrollo de una sociedad, ¿ya? Y ahí me gustaría ver ahora, por favor, Vivian, el mapa, ¿ya? Entonces ahí ustedes ven por colores, ¿ya?, donde podemos observar que el azul más oscuro es un desarrollo
o un IDH, ¿no es cierto?, muy alto. Luego tenemos un desarrollo alto, medio y bajo. Si ustedes ven, ¿dónde está considerado Chile ahí? ¿En qué lugar está considerado Chile con qué grado de desarrollo? ¿Bajo, alto, muy alto? Exactamente, al lado de Argentina. Si nosotros hacemos la medición respecto a los indicadores del índice de desarrollo humano, Chile y Argentina, en la región, están considerados con un alto índice de desarrollo humano. Y si ustedes miran a los países del norte, ¿no es cierto?, los países ahí que está señalando la profesora Europa, los países nórdicos, ¿no es cierto?, ahí del norte de Europa, Australia, el sudeste asiático también, ¿no es cierto?, Japón, son países que comparten con nosotros este alto índice de desarrollo humano. Entonces, uno podría nuevamente hacerse la pregunta, bueno, si nosotros tenemos un alto índice de desarrollo humano y según todas las mediciones estamos dentro de, o compartimos, ¿no es cierto?, esta característica, compartimos esta característica con los países desarrollados, ¿qué no nos hace iguales? Sí, Catalina, los blanquitos, ¿no es cierto?, son los que donde no hay información, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver entonces, ¿no es cierto?, los otros que gran parte de Latinoamérica, Chile, a excepción de Chile y Argentina, ¿no es cierto?, tienen, ¿no es cierto?, Guyana, tiene, ¿no es cierto?, esto muy bajo, ¿ya? Bien, con el mapa. Yo creo que, no sé si hay alguna pregunta sobre eso. Ya, antes de empezar, sí, elegí este video que es del 2017, ¿ya? Y lo elegí principalmente por eso, porque es una mirada anterior a una serie de conflictos que se han desatado. ¿Ya? Nosotros podríamos decir que esta visión o este análisis es anterior, por ejemplo, al estallido social, 2017. Recuerden que el estallido social, ¿no es cierto?, parte del año pasado, 2019. Por lo tanto, podríamos decir, ¿qué pasaba 2 años antes del estallido social? ¿Cuáles eran las observaciones que se hacían, ¿no es cierto?, desde el PNUD, ¿no es cierto? El PNUD es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿ya?, que es quien ha propuesto este índice de desarrollo humano. Entonces, vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, se hacía este enfoque, este análisis del desarrollo, o cuáles eran las miradas que se tenían para seguir trabajando por lograr, ¿no es cierto?, por lograr superar el subdesarrollo o mejorar los índices de pobreza, ¿ya? Eso. En las últimas décadas, Chile ha avanzado mucho en materia de desarrollo. Superó los $24.000 de ingreso anual per cápita y en la última década redujo la pobreza en más de 17 puntos porcentuales. La escolaridad promedio para mayores de 15 años supera los 11 años. Y en términos ambientales, Chile ocupa el segundo lugar a nivel mundial en inversión en energías renovables entre las economías emergentes. Sin embargo, estos avances conviven con una serie de desigualdades y brechas necesarias de abordar para avanzar a un desarrollo sostenible. En este escenario de desafíos complejos, se hizo necesario volver a preguntarse sobre la mejor manera de apoyar al país y sobre el tipo de cooperación requerida. Nos reunimos toda la oficina como equipo a pensar, a discutir, a dialogar, hasta que identificamos realmente cuáles eran las prioridades, dónde debíamos enfocar
nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestros recursos, para que realmente los resultados tuvieran impacto. Durante el 2017, el PNUD concentró esfuerzos en apoyar la implementación de la Agenda 2030. Para instalar la discusión sobre la desigualdad en Chile, se preparó el informe Desiguales. Este informe da cuenta de las raíces históricas, la situación actual y los desafíos de la brecha social en el país. En materia de participación política se implementó la campaña Ahora Vota. En este marco se asesoró a los partidos políticos en la implementación de la Ley de Cuotas de Género. Con el fin de acercar los temas de la Agenda 2030 a los niños, niñas y adolescentes, se desarrolló un masivo proceso de consulta en el marco del programa Yo Opino. El PNUD apoyó la realización de una de las consultas más importantes para el país, el proceso constituyente indígena. El documento 10 claves ambientales relevó los 10 temas ambientales críticos necesarios de incluir en la agenda política de Chile. Adicionalmente, en un trabajo que ha involucrado al Ministerio de Hacienda, se ha identificado una nueva mirada sobre el financiamiento para la biodiversidad. También durante 2017 se fortalecieron las alianzas con nuevos actores en la cooperación para el desarrollo. Chile también fue afectado por un gran desastre. En menos de 3 semanas, más de 450.000 hectáreas resultaron quemadas en los incendios forestales más grandes que recuerde su historia. El PNUD asesoró al gobierno en la definición de estándares nacionales para la respuesta a emergencias, convirtiendo a Chile en el segundo país en el mundo en hacer una definición de este tipo. Creemos realmente que el 2018 nos encuentra como un nuevo PNUD, pero hemos aprendido algo. Los diagnósticos son importantes, pero no son suficientes. Tenemos que pasar de los diagnósticos a propuestas y de la propuesta a la acción. Ya, bien. Me gustaría quedarme con lo último que señala ahí, ¿no es cierto?, la directora del PNUD. Los diagnósticos son importantes, ¿no es cierto? Ella dice el 2018, esperemos que el 2018 nos encuentre en condiciones diferentes para Chile. Dice, los diagnósticos son importantes, pero de los diagnósticos hay que pasar a las propuestas, y de las propuestas a la acción. Si yo, ¿no es cierto?, si tuviéramos la posibilidad de viajar en el tiempo, así como en Dark, y fuéramos, ¿no es cierto?, al 2017 y nos reuniéramos, ¿ya?, con esta señora que estaba hablando. Ella dice, de las propuestas, de los diagnósticos que hemos hecho, fíjense bien en los diagnósticos que se hacían ahí: desigualdad, participación política, ley de cuota de género, ley de cuota de género, pueblos originarios, medio ambiente. ¿Ya? El diagnóstico, desde esa visión, estaba claro. Las propuestas, también habían varias. Pero ¿hubo acción, o esa acción fue tan rápida? Bueno, si nosotros, ¿no es cierto?, desde este análisis, desde la ciencia ficción, ¿no es cierto?, podríamos decir que el 2019 nos encontró con una gran cantidad de problemas que tienen que ver justamente con muchos de estos temas, o si no con todos. Porque recuerden que en el estallido social, ¿cuáles son los temas que salen a la luz? La desigualdad, ¿ya?, el problema, ¿no es cierto?, en la paridad de género, los pueblos originarios, ¿ya? Hoy día tenemos un conflicto tremendo del Estado de Chile hacia el pueblo mapuche en el sur, ¿ya? Problemas ambientales, vimos el problema del agua. Entonces el diagnóstico había un diagnóstico, ¿no es cierto?, desde varias instituciones.
desde cientos de instituciones, desde la sociedad civil, desde la ONG, desde el PNUD. Entonces, ¿qué pasó? El diagnóstico estaba, o sea, no lo vimos venir. Entonces, ¿cómo entonces también nosotros transformamos desde las políticas públicas, cómo se transforman estos diagnósticos en acciones? ¿Ya? Recuerden que nosotros hemos hablado también de otros instrumentos que se utilizan para el diseño de políticas públicas. ¿Recuerdan cuando hablamos de los censos de población? Los censos de población tienen una finalidad bastante concreta, que no es solo contar a las personas, sino que conocer sus características socioeconómicas, sus características culturales, los rangos etarios, ¿ya? Es decir, a cuántas personas de cierta edad tenemos, porque eso nos permite al Estado diseñar políticas públicas. Bueno, vemos acá que los diagnósticos estaban realizados, ya que había un montón, nuevamente, como les digo yo, no solo desde el PNUD, ¿no es cierto?, el PNUD, desde el diagnóstico que hacía Naciones Unidas, sino que también, ustedes leen, hay un montón de fundaciones, ONG, ya, incluso, como les digo, grupos organizados de la sociedad civil que venían diciendo hace rato, ¿no es cierto? Tenemos problemas con el tema de la desigualdad, tenemos problemas con el tema de la cuota de género, ¿no es cierto? La equidad de género, tenemos problemas con los pueblos originarios, tenemos problemas ambientales, ¿ya? Pero, como les digo, este diagnóstico no tuvo la suficiente seriedad hasta que nos encontramos hoy día en una encrucijada, ¿ya? En una encrucijada como país frente a estos conflictos que no se han logrado resolver, ¿ya? Y de hecho ahí también en el video señalaba, dice, investigamos las razones históricas para entender el problema de la desigualdad, ¿ya? Entonces, yo con esto quería mostrarles también, como señalaba, que conociéramos otro indicador, ¿no es cierto?, que es el índice de desarrollo humano, entender dónde estaba posicionado Chile, entender cuáles son los esfuerzos que se habían hecho, o el diagnóstico que se había hecho para entender problemas como la desigualdad y la pobreza, y cómo esos diagnósticos, desde la mirada de las políticas públicas, tienen que ser llevadas a cabo para, obviamente, que solucionar esos problemas, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna pregunta, estimados y estimadas. Creo que ya estamos. No, perfecto. Ya. ¿Vivian? ¿Tienen alguna consulta, chiquillos? ¿Sí? ¿Alguna reflexión, algo, no? ¿Logran vincular los dos temas de la clase de hoy? Recuerden, ¿cierto? Sí, seguro. Ya. Todo bien. Perfecto, chiquillos. Repetirles de nuevo, recordarles que ingresen al IRMI. Todavía hay algunos pendientes, ¿ya?, para que desarrollen su actividad. Esto es súper importante. ¿Ya? Yo puedo revisar acá quién ha ingresado, quién ha visto o no ha visto la actividad, ¿ya? Son 2 preguntas re sencillas, no le estamos pidiendo el ensayo infinito, así que hágalo, hoy día es su fecha límite. Si responden bien, ya tienen un 25, ya con, a ver, si por las 2 clases de la semana pasada más esta, ya tendríamos casi que la mitad, si su actividad bien y se conectaron. Y todo bien, ya tendrían como un 7 listo, casi, como el 50% ya. 2 clases, una actividad, 50% de la nota. ¿Ya? Así que por favor,
También todos los que tienen actividades pendientes de los módulos anteriores. Y recuerden que los que están conmigo en el seminario de filosofía, mañana tenemos clase a las 10 y tienen que presentarme el concepto que van a trabajar, como también con los dos autores que van a trabajar. ¿Ya? Si no tiene claridad con los autores, me escribe un correo electrónico y me pregunta, o si no, pone en la maravilla de Google, filósofos, mañana solamente se presenta el concepto y los autores. No al irme, conmigo durante la clase. Ya, por ejemplo, yo voy a trabajar la felicidad, voy a trabajar con Epicuro y con Aristóteles. Listo. Ok. Y en la clase siguiente les voy a preguntar acerca de la tabla, ¿ya? Que era de comparación. ¿Ya? Así que mañana les voy a preguntar eso. Bien, y también les voy a mostrar la pauta de evaluación y todo. ¿Ya? Sí, lo vi. Lo vi, Josefa. Ya, eso. ¿Qué dice? Dígame. ¿Qué tema, Gerson? Pueden elegir el tema que ustedes quieran, chiquillos. Esto es súper libre. ¿Ya? Bueno, eso. Voy a dejar de grabar. Si tienen alguna duda, consulta. Acuérdense, ingresar a Learning y tengan un lindo día.